Tenemos entonces que un polígono puede tener varios lados, indefinidos lados. Por lo tanto, vamos a ver cómo utilizar el operador unif para denotar si un polígono cualquiera tiene sus lados iguales. Para esto te propongo el siguiente algoritmo. Mira, lo primero que tenemos que hacer es desglosar los parámetros del polígono en una lista. ¿Para qué? Para tenerlos todos en forma de lista, como así, 1, 2, 3, 4 y 5, y comparar uno con cada uno de ellos para ver si son todos iguales, que es el segundo paso de este algoritmo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, desglosar los parámetros del polígono en una lista, es donde está el kit para la resolución del ejercicio. Vamos a poner esto acá abajo. Estaremos diciendo entonces que a lados iguales se le va a pasar por parámetros un polígono cualquiera, P, y ese polígono cualquiera va a tener la forma de polígono y cualquier cantidad de parámetros aquí adentro. De hecho, tenemos entonces que guardar en una lista esa cualquier cantidad de parámetros para poder procesarlos. ¿Cómo lo hacemos? Bien, como te dije en el tutorial anterior, P va a hacer un unif con una lista que yo voy a crear, que va a ser la lista de números. Y bueno, teniendo esto, ya podremos entonces buscar o iguales, vamos a ponerla así, pasándole por parámetros entonces esta lista. Hay que tener en cuenta que en esta lista no solamente van a estar estos argumentos del polígono, también va a estar como primer elemento la palabra polígono. Por lo tanto, hay que desecharla para poder trabajar solamente con los argumentos de ese polígono. ¿Cómo lo desechamos? Bueno, con el proceso de descabezamiento que hemos hecho siempre. Y lo podemos hacer incluso acá. Podemos decir acá que no me interesa el primer elemento de la lista, simplemente me interesa su cola. Y guárdamelo en la variable lista. Llaman método iguales y es el que vamos a implementar ahora. A partir de aquí, lo que queda es buscar o iterar a través de la lista comparando todos sus elementos. Vamos a denotar los casos bases donde pueda terminar este problema. Bien, si nosotros tenemos esto de acá, nosotros tenemos que comparar este número con este número. Si este y este son iguales, entonces podemos seguir. Si no son iguales, ¿para qué seguir? Hemos terminado. Por lo tanto, si tuviéramos la lista de esta forma, cuando nosotros comparemos este número con este, entonces ¿qué tenemos que hacer? Bueno, eliminarlos y comparar este número con este, porque son iguales ya. Y si son iguales, los eliminamos. Y bueno, ¿a quién comparamos con este? Supongamos, o sea, suponiendo que llegamos a un estado donde la lista tiene un solo parámetro, significa que los anteriores ya son iguales. O sea, son números iguales. Implica que hemos llegado al final y que todos los lados son iguales. Pero si tenemos el caso en que esto es así, 1, 1, 2, comparamos este con este y nos quedamos con este y entonces no estaría cumpliendo con lo establecido. Por lo tanto, tenemos que tener eso en cuenta. Lo que sí va a estar claro es que si llegamos al final y la lista se queda vacía, entonces ya hemos recorrido la lista entera y todos sus argumentos, o sea, todos tus parámetros son iguales. Por lo tanto, eso constituye un caso base. Implica que cuando la lista está vacía, entonces hemos llegado al final de las comparaciones con éxito. Damos un corte y terminamos con éxito. Si no, como te decía, vamos a tener un solo elemento y si tenemos un solo elemento, no me interesa cuál, ya lo hemos comparado con el anterior, porque si eliminamos el anterior, entonces el anterior es igual al posterior y serían iguales, verdadero. Y eso lo vamos a garantizar ahora. Si la lista no está vacía y no queda un elemento, quiere decir que quedan más de un elemento, quedan dos. Por lo tanto, si esos dos elementos son iguales, diciéndolo de esta forma, vamos a tener un resto acá. ¿Qué estamos diciendo? En el caso en que tengamos, por ejemplo, 1 y 1, estaremos diciendo
compárame el primero con el segundo y si son iguales, entonces prosigue. Y así garantizaremos que esto nunca falle. De ahí que, teniendo esto, el cuerpo de esta regla sería, bueno, recursivamente llama a iguales poniéndole una cabeza y eliminando la anterior con el resto de la lista. Vamos a compilar, guardamos, compilamos y bueno, ¿qué va a pasar acá? Que al decirle cualquier polígono que pongamos acá, él lo va a desglosar, lo va a poner en esta lista y vamos a comparar si son iguales esos elementos. Ponemos aquí lados iguales y le ponemos un polígono, por ejemplo, de 3 lados o de 4, un triángulo. 1, 1, 1, que diga un cuadrado. Punto. Y nos dice que no. Esto debería decir que sí. Y bueno, estoy viendo acá que me equivoqué aquí. Y esta coma debe ser un símbolo de O para que sea cabeza y cola. Vamos a compilar, consultar y vamos a decirle que lo mismo y puedes ver que te dice que sí. Nos habíamos equivocado porque no habíamos descabezado correctamente la cabeza de la lista resultante. Observa acá que si ponemos un dato disparejo, ponemos acá por ejemplo el número 2, dice que no. Y si ponemos otro número acá, 1, dice que no también. Eso lo estamos garantizando aquí, donde siempre descabezamos un solo elemento para comparar con 2 y cuando nos quede uno solo, ya comparamos con el anterior, lo garantizamos y estamos garantizando entonces así estos dos casos bases donde cuando sea vacío o cuando lleguemos a un elemento, ya comparamos todos los elementos anteriores y todos son iguales. De ahí que no importa ahora la cantidad de parámetros que tenga este polígono. Puede tener miles de parámetros, que siempre te va a dar la respuesta correcta. Pues bien, esto es algo bueno, algo productivo para utilizar con las estructuras y si te encuentras en algún momento con una situación como esta, ya sabes que el operador UNIF es el operador que necesitas. Bien, sin más, nos vemos en un próximo encuentro.